acá en Tribuna Triatlón en nuestro octavo programa. Hoy tenemos un programón preparado para ustedes. Vamos a hablar bastante sobre entrenamiento funcional. Vamos a tener un par de datos sobre la Triatlón de Salaberry que se viene este fin de semana. Nos acompaña hoy día Diego Galván para desmitificar todo lo que se habla alrededor del entrenamiento funcional. Pero antes queremos conversarles sobre lo que se viene este fin de semana en eventos. Tenemos la Triatlón de Salaberry, que va a ocurrir en Trujillo, a 20 minutos de la ciudad de Trujillo. Va a haber una triatlón sprint, válida, la segunda válida del Circuito Nacional de Triatlón, que consta de 750 metros de nado, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera. Nos ha llegado la última data disponible. Nos han contado de que el nado van a ser 2 vueltas de 375 metros, la bici van a ser 3 vueltas, aproximadamente 6 kilómetros 600, y 2 vueltas de running para dar los 5 kilómetros. La triatlón se va a dar el sábado 22 a las 3 de la tarde en el Puerto Salaberry. Vamos a tener atletas de alto nivel ahí. La gente del norte se está apuntando, la gente de Trinor, la gente de Trujillo Triathlon Team, la gente de Lima está viajando. Estamos viajando el día viernes en la noche y nos vamos a quedar muy probablemente hasta el domingo para poder disfrutar el turismo, la comida y la vida y conocer un poquito la ciudad. Los paisajes están muy bonitos, el agua está muy calmada, el clima está muy favorable para la bicicleta, es muy probable que el clima esté muy cálido y vamos a disfrutar de un buen evento este fin de semana. Por otro lado tenemos el evento de Sierra Andina, que es un evento trail que se va a dar en Huaraz, en uno de los mejores parajes, este 9 y 10 de agosto, con la distancia de 13, 30, 45 y 80 kilómetros. Les recomendamos entrar a sierraandinamarathon.com para poder saber mayor detalle y poder conocer las distancias y los detalles de inscripción. Por otro lado tenemos, y queremos anunciar nuevamente, como todos los programas, a nuestro auspiciador Farbar con sus ricas barras energéticas de proteína, muy aptas para poder consumirlas después de entrenar. Las tenemos en sabores de chocolate café, higos, nueces y plátano y choco chips. Ahí les vamos a lanzar la propaganda de Farbar en estos momentos y luego vamos con lo que es entrenamiento funcional. Adelante, Sabalita. Y acá estamos entonces con Diego Galván. Diego Galván es licenciado en Ciencias del Deporte, capacitador de varios cursos de entrenamiento funcional y evaluaciones físicas. Su carrera es larga y de amplia experiencia y queremos darte la bienvenida, Diego. ¿Cómo estamos hoy día? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí y compartir un poco de mi experiencia y básicamente difundir un poco el entrenamiento funcional, y por ahí que vamos a ir desmitificando algunos conceptos y haciendo una limpieza de contenido, ¿no? Bueno, tuve una licenciatura en Ciencia del Deporte, me formé 5 años en la universidad y bueno, después llevé una diplomatura en Fisioterapia y Rehabilitación Deportiva. Luego, como todas las cosas y la ciencia va avanzando y los descubrimientos van saliendo, tuve la oportunidad de poder viajar a Europa a llevar un máster en evaluación, análisis y corrección del movimiento, donde básicamente me apasionaba mucho el tema de evaluación, prescripción del ejercicio físico a partir de abordar a diferentes tipos de personas con diferentes patologías, ¿no? Actualmente llevando una maestría en Ciencia del Deporte y estudiando la carrera de Fisioterapia y Rehabilitación. Y bueno, básicamente mi experiencia parte de trabajar con deportes colectivos de las poblaciones infanto-juveniles hasta edades mayores, en deportes colectivos como baloncesto, fútbol y voleibol, ¿no? Y actualmente, ¿qué cursos estás dando? Yo sé que das varios cursos, estás en el Comité Olímpico. Siempre yo asisto a los cursos también. Acá es uno de mis mentores en lo que es preparación física. Para mí es un honor bastante grande tenerlo acá en el programa. Quería consultarte, Diego, tu experiencia, si bien has contado, viene de público infanto-juvenil, también trabajas con adultos y adultos mayores. Exactamente, sí. También trabajo con adultos mayores. Para ello requiere de mucho conocimiento del aspecto anatómico, biomecánico, porque trabajar en estas poblaciones en primera instancia requiere de una valoración para luego una prescripción de entrenamiento funcional diferenciado o entrenamiento funcional adaptado terapéutico, ¿no?
Y justamente estos cursos de fisioterapia que has llevado paralelos, todas estas formaciones, digamos, cortas que has llevado, siempre sirven para poder complementar esa adaptación que comentaste, esa diferenciación en el entrenamiento funcional. Creemos que es muy importante que cada individuo tenga lo que necesita. ¿Estamos en eso? Exactamente. Sí, si bien las capacitaciones y actualizaciones constantes hacen que el día a día uno vaya mejorando su forma de entrenar a las personas, optando por nuevas metodologías, nuevas formas de entrenar, siempre y cuando respetando mucho los principios del entrenamiento, considero que es muy importante la actualización, la lectura constante, porque es la única forma de poder estar mejor preparados para poder entrenar a cualquier persona, siempre y cuando entendiendo de que el trabajo interdisciplinario es muy importante, trabajando siempre el profesional del ejercicio, los profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, etcétera, porque si bien el trabajo interdisciplinario es un aspecto muy fundamental para que la persona mejore su salud o mejore el rendimiento, hablando de deportistas. Y esto hablamos siempre hasta de alto rendimiento, rendimiento para deportista amateur y para personas que buscan salud. Exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué queremos comentar mucho sobre mitos y verdades? Todos nos hemos paseado por los parques de nuestras casas o vamos por un centro deportivo, tipo un complejo, háblese Limatambo o San Isidro, y siempre vemos por ahí vemos un TRX, vemos unos conitos, vemos unas ligas, unas pesitas rusas o kettlebells, y siempre vemos ahí un entrenamiento que se hace al aire libre, y la gente siempre identifica esto, ellos están haciendo entrenamiento funcional. Y justamente de eso queremos hablar hoy día, porque antes que nada hay que saber definir qué es entrenamiento funcional. No necesariamente lo que se hace en un parque es netamente funcional, porque se cree que últimamente el mito más grande es que entrenamiento funcional es al aire libre. ¿Qué tan cierto es eso, Diego? Bien, primeramente hablar de entrenamiento funcional es retroceder hasta la época del Paleolítico, y el entrenamiento funcional en realidad no es nada novedoso, no es nada nuevo. Si hablamos del siglo XIX, en la época del coronel Amorós en Francia, donde básicamente propone una educación física moderna con diferentes elementos que se usan en la gimnasia artística, rítmica, anilla, barra suspensión, etc. Y si bien actualmente hay muchos mitos con respecto al entrenamiento funcional, uno de los mitos que se suele escuchar mucho es entrenar músculos, entrenar movimientos y no músculo. Esto es un mito bastante falso, porque si bien necesitamos los músculos para movernos, ¿no? Para realizar cualquier tipo de movimiento, necesitamos los músculos para que se activen, se contraigan y apliquen la fuerza que necesitan, Entonces, ¿no? Perdóname, ¿cuál sería la definición exacta de entrenamiento funcional para poder definir la línea base en todo el Sí, programa? justamente a eso quería llevar. Primero era limpiar un poco los mitos, el contenido, para llegar al concepto real. Ajá. Es básicamente hacer un poco un análisis de toda óptica del entrenamiento funcional. Otro mito muy, muy frecuente que se decía asociar el entrenamiento funcional con entrenar sobre superficies inestables. El BOSU, Superficies las inestables como pelotas. pelota suiza, BOSU. Las superficies inestables vienen de la fisioterapia y que luego se involucraron en el entrenamiento deportivo. Y básicamente hay mucha revisión científica. El entrenamiento inestable tiene muchas mejoras tanto a nivel propioceptivo, equilibrio, control motor, etc. Pero el entrenamiento funcional no necesariamente se trabaja sobre superficies inestables. ¿Por qué? Porque el entrenamiento funcional también se puede trabajar tranquilamente sobre superficies estables, como así también podría un entrenamiento en superficie inestable podría ser afuncional si no se respetan los criterios y los principios del entrenamiento. Digamos ¿no? que el entrenamiento podría volverse inclusive contraproducente para la persona si solamente se aplica todo inestable. Exactamente. El entrenamiento puede ser afuncional para una persona si no se respeta como primera instancia la valoración y los principios del entrenamiento, ¿no? Entonces es muy importante entender de que el entrenamiento funcional no solo se enfoca en entrenamiento al aire libre, entrenamiento sobre superficie inestable, sino que el entrenamiento funcional va mucho más allá. Y hablando en sí del concepto de entrenamiento funcional, podríamos nombrar a muchos autores, porque si bien tampoco se pretende ser fundamentalistas, porque hay muchos conceptos de diferentes puntos de vista, y el entrenamiento funcional
como para algunos autores como Michael Boyle, un entrenador norteamericano, vendría a ser un entrenamiento que tenga un propósito y que sea específico en función de la persona. Por ejemplo, que si yo entreno a un futbolista, el entrenamiento funcional podría ser dirigido a mejorar, por ejemplo, la fuerza aplicada o la fuerza específica de este futbolista. Si yo entreno a un adulto mayor, por ejemplo, tendría que el entrenamiento funcional ir enfocado a mejorar su composición corporal, a mejorar su nivel de fuerza para que mejore su calidad de vida, sea para hacer las actividades de la vida diaria como subir, bajar las escaleras, ir de compras o hacer cualquier actividad. El entrenamiento funcional bueno, nos da muchos beneficios como mejora la autoestima, mejora la composición corporal, mejora la densidad mineral de los huesos, pero esto siempre y cuando se respete los principios del entrenamiento y una valoración, como decíamos hace un momento. Esto de valoración, ¿a qué abocas? Perdóname que siempre se me vienen las preguntas de momento. Cuando hablamos de valoración, ¿te refieres a evaluar al sujeto para poder saber en cuál es el Sí, punto inicial, exactamente. ¿no? Actualmente existen muchas formas de evaluación de diferentes profesionales, sea una evaluación por parte del fisioterapeuta, por parte del profesional en ciencia del ejercicio, una valoración antes de prescribir el ejercicio físico. Es muy importante porque nos da a conocer todas las falencias o las deficiencias posturales o desequilibrios musculares que pueda tener esta persona, porque si bien tenemos que recordar que cada persona es muy diferente, tiene un objetivo muy diferente y se mueve totalmente diferente, entonces no es lo mismo entrenar a un adulto mayor que a una persona joven o a un niño o a un deportista. Siempre es muy importante la evaluación previa ante la prescripción del ejercicio físico para que el entrenamiento de por sí sea funcional para esta persona en base a lo que necesita y a lo que buscamos. Estamos buscando establecer un contexto entonces para que la persona pueda recibir el entrenamiento que necesita. No necesariamente el entrenamiento funcional, ya lo he dicho, no es al aire libre, no necesariamente. Puede ser en un cuarto como este, puede ser en un gimnasio inclusive. No necesariamente tiene que ser inestable ni con aparatos extraños. Entrenamiento funcional se puede hacer, no necesariamente es con el peso propio del cuerpo también, puede requerir algún tipo de resistencia o movimiento, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y lo más importante es lo que habla de contexto y evaluación. Supongamos que Yoda, acá nuestro compañero de hoy y de todos los programas en adelante, Yoda lleva 10 horas sentado, por eso está medio jorobadito y mira la computadora todo el tiempo. Entonces para Yoda yo no le puedo dar el entrenamiento que llevaría a un triatleta, por ejemplo. No podría pensar que el entrenamiento funcional para Yoda se va a aplicar en cualquier triatleta. ¿Estoy en lo correcto, Diego? Sí. Algo de lo que mucho también se hablaba era de que el entrenamiento funcional era asociarse a movimientos poliarticulares, que quiere decir donde ciertos movimientos trabajen más de una articulación, y lo que era monoarticular, como los ejercicios clásicos, el culturismo, era funcional. Esto también es un mito bastante falso porque el entrenamiento funcional no solamente se enfoca en entrenar movimientos poliarticulares, porque también el entrenamiento funcional puede ser monoarticular si es que la persona lo necesite. Si sale de una rehabilitación de hombro, el entrenamiento funcional va a ir orientado a mejorar los estabilizadores del hombro, que son ejercicios que van a tener que probablemente hacerse aislados. Entonces, un poco de entender el entrenamiento funcional es buscar alfabetizar motrizmente a la persona, donde darle mucha variabilidad motora y sobre todo promover lo que se llama la eucinesia, que es la calidad de movimiento y no promover lo que se llama la eucinesia, que es promover la calidad de movimiento, ¿no? Siempre, como decía, respetando uno de los principios del entrenamiento, que es principio de individualidad y principio de progresión y de adaptación. Exacto. Y esos principios de entrenamiento que habla Diego se aplican también en triatlón y en cualquier deporte que se haga. Cuando hablamos de individualidad nos referimos a que cada persona tiene sus propias condiciones, su propio contexto, se alimenta diferente, procesa el alimento diferente, el ejercicio lo asimila también de manera diferente, ¿no? Y el principio de progresión es, por más que yo pedalee 10 horas, no quiere decir que me pueda hacer una sentadilla con barra de 60 kilos, no necesariamente es eso. Siempre tenemos que tener en cuenta que para cualquier tipo de entrenamiento que queramos programar, debemos evaluar, saber en qué momento estamos y qué capacidad queremos trabajar. Lo funcional entonces se podría decir que es orientado también a ciertas capacidades físicas. Sabemos que hay velocidad, hay potencia, hay resistencia, sí, exactamente. propriocepción. Algo de lo que también es muy importante recalcar es que
si bien las capacidades motoras nosotros las dividimos para entenderlas, pero no podemos dividirlas para entrenarlas, porque si bien cualquier gesto que yo aplique fuerza nunca está divorciada de la flexibilidad o de la coordinación o de la resistencia, es muy importante integrar las capacidades en los movimientos específicos del deporte, sea cual sea el deporte que aplique. Es fundamental entender que las capacidades motoras es integrarlas de forma coordinada para aplicar un entrenamiento que sea más funcional acorde a lo que se busca, ¿no? Porque como decíamos, muchas veces los movimientos coordinativos nunca está divorciada de la fuerza, nunca está divorciada de la flexibilidad, y esto es muy importante para entender de mejor manera que el entrenamiento funcional busca que sea individualizado, sea en función de esta persona. Algo también entender de que lo que se busca como profesional el ejercicio es un concepto que viene de Argentina, bueno, con Román Gorosito, Horacio Anselmi, de lo que hablan mucho de lo que es balance y simetría, darle mucha balance y simetría a esta persona para que se pueda mover de una manera más eficaz, para que pueda correr, para que pueda saltar, para que pueda hacer los movimientos. ¿Y qué vendría a ser balance y simetría? Perdón, me digo. ¿Qué vendría a ser exactamente balance y simetría? Por ejemplo, vendría a ser balance, es que todos los músculos de la parte de adelante del cuerpo tenga la misma fuerza, control, estabilidad que los músculos de la parte de atrás. Simetría vendría a ser que tanto mi lado derecho sea fuerte y estable como mi lado izquierdo. Por ejemplo, una persona no podría salir a correr si no trabaja primero lo que es balance y simetría. Es como pretender ir en un auto manejando con la llanta derecha inflada a 28 y la llanta izquierda inflada a 32. Habría un desbalance total, por lo que repercutiría en las articulaciones como el tobillo, rodilla, cadera, en posibles lesiones por mal uso, ¿okay? Por no tener la fuerza y el control motor tanto en los músculos anteriores y posteriores, ¿no? Y valga decir que muchos de las lesiones de los corredores, sobre todo las lesiones que son incidentes o reincidentes, ocurren justamente por ese tema de corrección, porque una pierna es más fuerte que la otra, o hacemos el pasito chueco, sí, o hay si mucha bien, claro, vasculación de cadera también. Es uno de los factores que también están influenciados, claro, que cabe mencionar que aportar de que las lesiones van a venir por muchos factores, vienen por factores externos, internos, pero los niveles de fuerza, cuando una persona no tiene los niveles de fuerza, los niveles de movilidad, de flexibilidad, de estabilidad adecuados y va a hacer deporte, es más probable que se pueda lesionar. Claro está que las lesiones también pueden venir por otros factores como la hidratación, por el sueño, descanso. Es multifactorial, digamos, la lesión, pero si no trabajamos, si no sabemos cómo estamos, no sabemos de dónde partimos y nos metemos de frente a correr o a pedalear o a nadar o a trepar cerro o cualquier deporte que quieras hacer o a jugar pichangas todos los domingos inclusive, es más probable de que por el movimiento per se te ocurra una lesión. Sí, porque ahora actualmente probablemente la persona que quiere empezar a hacer deporte es el oficinista moderno que pasa muchas horas en la oficina sentado, adoptando malas posturas. Entonces el exceso de sedestación conlleva a deficiencias posturales, musculares, articulares, que si esta persona no busca mejorar o ganar algunos rangos adecuados de movilidad, hablando desde el tobillo, de la rodilla, de las caderas, de los hombros, esta persona probablemente va a tener una deficiencia en el deporte que quiera hacer. Por esto inclusive puede tenerlas en la vida diaria también, ¿no? Sí, exactamente. Y dentro de todo este marco de evaluar a la persona, saber cuáles son las deficiencias, ahorita hay una moda bien fuerte en los gimnasios. Ahorita que voy a los gimnasios, hoy día fui, por ejemplo, a un gimnasio X, no vamos a decir marcas hoy día, y sale la propaganda en las pantallitas, ¿no? Pierde más grasa o prueba nuestra zona de pérdida de grasa entrando a la zona functional training. Y se está poniendo mucho en los gimnasios y queremos hacer una pequeña, una suerte de alerta para que tengan cuidado a la hora de comprar, sobre todo una membresía, porque se promete que con functional training, de alguna manera, vas a tener mayor quema de grasa, mayor pérdida de peso, que con un entrenamiento clásico, normal, dirigido en pesas o cualquier otro entrenamiento que se haga. ¿Qué tan cierto es eso de que el funcional podría hacernos perder más grasa o no? ¿De qué dependen esos factores en realidad? Miren, si bien cualquier persona que empiece a hacer actividad física o deporte y quiera buscar como objetivo el descenso de grasa corporal, como primera medida es fundamental el acudir con un profesional en la nutrición. Esto es muy importante.
para que la persona, el profesional que estudió 5 años esté más capacitado, pueda valorar, hacer una evaluación a esta persona y darle un programa de alimentación en base a lo que esta persona busca. Luego de esto va acompañado la actividad física o el ejercicio físico, ¿okay? Es muy importante entender que actividad física y ejercicio físico son dos cosas muy diferentes. Lo que se busca es prescribir ejercicio físico por el profesional o por el técnico o por el personal trainer que vaya orientado a la pérdida de grasa corporal. Existen muchas formas ahora en el entrenamiento del descenso de grasa corporal. Actualmente hay muchas publicaciones que dicen sobre el entrenamiento intermitente, es uno de los eficaces para el descenso de grasa corporal. También hay evidencia científica que dice que el entrenamiento intervalado de alta intensidad puede ser eficaz para el descenso de grasa corporal. Ese último es el famoso HIIT, ¿no? Exactamente. Los famosos HIIT también se habla mucho sobre la pérdida de grasa, se ven en las publicidades. Si les ha pasado que han ido por un local X y te dicen pierde grasa rápido con HIIT, 15 minutos por día, hay una noticia que sí hay evidencia científica que soporta eso. Sin embargo, a mi parecer, yo creo que el HIIT debería ser prescrito con mucho cuidado, porque alguien que no tiene movilidad, si hace un HIIT, ¿qué le puede pasar? Exactamente. Es importante entender que uno de los principios del entrenamiento deportivo es el principio de progresión y el principio de adaptación. Y es muy importante que para ustedes que están viendo esta transmisión es que no solamente traten de hacer las cosas como figuran en internet o en los videos o en Instagram, porque ahora no hay un filtro y cualquiera puede subir contenido de información y no siempre esta información puede ser buena. Entonces es importante que antes de hacer un programa de entrenamiento es fundamental acudir con un profesional para que haga una valoración, para que luego prescriba los ejercicios de forma progresiva. O sea, el HIIT, el entrenamiento intermitente se puede llegar a realizar en cualquier edad, pero siempre y cuando tiene que haber un proceso de acondicionamiento, una progresión inteligente para que esta persona pueda tener resultados más favorables. Claro, no hay, digamos, bajo este criterio, es un mito decir que hay ejercicios buenos y malos. Solo que no hay una prescripción adecuada del ejercicio para tal uso, digamos. Probablemente no existe ejercicio malo, lo que pueda conllevar a una lesión. Lo que probablemente es el concepto de decir es que la persona no está adaptada para este ejercicio y luego se lesiona. Luego le echamos la culpa al ejercicio porque el ejercicio me lesionó. El entrenador también. ¿No? O el entrenador también le echa la culpa. Porque usted me lesionó poniéndome sentadilla de este tipo. Y suele pasar, ¿no? Por ejemplo, un clásico de la sentadilla, mucha gente, médicos, inclusive hay mucho debate que las sentadillas podrían generar lesiones en la rodilla, más sin embargo no hay otros factores que se tienen en cuenta, porque la sentadilla es un ejercicio muy, muy útil, muy, muy favorable para cualquier deportista. Claro está en que no todos están capacitados para hacerlo, porque demanda mucha flexibilidad de los tobillos, las rodillas, caderas, y una persona que pasa muchas horas sentado y lo mandamos a hacer ejercicios muy complicados sin una progresión, probablemente podría ser contraproducente. Entonces, por eso siempre cuando quieran saber a qué centro meterse, a qué curso llevar, bueno, qué entrenador contratar, siempre corroboren que el entrenador los evalúe. Si no hay evaluación de por medio, probablemente hayan ejercicios que se estén dando al azar. Es muy probable que no siempre lo que te digan que lo hagas intenso, lo puedes hacer. Hay un riesgo de lesión si es que no sabemos en qué estás. Entonces ya establecimos un punto de partida. La evaluación es muy importante. Para que sea funcional realmente tiene que haber una evaluación para saber qué es lo que te tienen que dar. Acá hay una pregunta y justo coincide con uno de los puntos que quería tocar, que viene de parte de Jaime Fernández Tipismana, que está organizando el Iron Run al que vamos a ir pronto, en agosto. Saludos, Jaime. Nos dice: ¿qué opina del entrenamiento híbrido, compartiendo el entrenamiento funcional con el tradicional con pesas? Como por ejemplo, sentadilla para coordinación intramuscular y mover más desarrollo en la pedaleada. Valga decir que Jaime es triatleta, trabaja bien el ciclismo y por lo que nos pregunta, la pregunta es si el entrenamiento con pesas en sentadilla nos va a favorecer el desarrollo del pedaleo.
Mira, hablar de entrenamiento híbrido y entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional básicamente no solo, como decía en un inicio, no solo se asocia a entrenar con bandas elásticas, no solo se asocia a entrenar con el peso corporal. Vale mencionar que el entrenamiento funcional también puede incluir los trabajos con sobrecarga. Cualquier trabajo con sobrecarga, Sobrecarga decimos pesas, ¿no? claro, con entrenamiento Pesa, con mancuerna, pesas, pesa rusa, bien barra. dirigido a la persona, puede traer muchos beneficios para esta persona, ¿no? Actualmente no me dedico al triatlón, pero si bien eso depende mucho del entrenador, prescribir el trabajo de fuerza como activador para luego pasar a ejercicios que sean más específicos del deporte, ¿no? Cualquier ejercicio donde incluya las ganancias de fuerza del miembro inferior, sea el trabajo de la sentadilla, puede tener innumerables beneficios para la parte específica, como comentabas, del pedaleo, ¿no? O sea, sí es posible trabajar con pesas. Ten en consideración, Jaime, que importa mucho la técnica en la sentadilla. La sentadilla es muy Sí, y delicada. importa mucho la técnica y no entender también de que la sentadilla no es el único ejercicio para ganar fuerza en el En miembro piernas. inferior. Existen muchas formas de entrenar la fuerza de empuje en el miembro inferior, ¿no? No solamente es asociar a la sentadilla. ¿Qué otro ejercicio podrías recomendar para trabajar fuerza en piernas? O sea, unos Bueno, tres ejercicios rápidos. clasificándolos, existen ejercicios unilaterales o unipodales que son a una pierna, por ejemplo, que seguramente por ahí no sé si podrán explicar un poco poniendo una imagen, ejercicios como sentadilla búlgara, pistola, los ejercicios como subidas al banco, las zancadas, etcétera. Son ejercicios a una sola pierna donde pueden tener muchos beneficios, ya que en algunos deportes, por ejemplo, aplican más fuerza en una pierna, ¿no? En Claro. comparación de los trabajos bipodales. Claro, si tú haces un trabajo de ciclismo, a lo que refiero digo es que busques los ejercicios que sean más a una sola pierna. Las zancadas son válidas, la sentadilla Zancadas. búlgara es válida, el step up o subida al banco es válido, la sentadilla lateral también es válida. Se recomendaría buscarlo unipodal. No quiere decir que la sentadilla no te sirva, sin embargo, la técnica de la sentadilla sí yo pienso que es un trabajo delicado, que debe ser Cualquier supervisado. ejercicio de fuerza del miembro inferior, bien realizado, bien ejecutado, va a tener buenos beneficios en los gestos específicos del deporte. Y así sea de fuerza, sigue clasificando como entrenamiento funcional porque estoy Sí, haciendo, sí, no, mejorando no la hay ningún función. problema, sí. Entre el clasificado. Aquí José Antonio Arbulú, saludos José Antonio. Pregunta, ¿el entrenamiento funcional mejoraría la técnica de running? Claro que sí. Como le decía hace un momento, una persona que se dedica a correr, para correr más rápido, necesita mucha fuerza y mucha resistencia, ¿no? Indudablemente también hablar de la técnica de carrera, pero esto es otro tema. Los trabajos de fuerza son fundamentales porque van a mejorar mucho el balance y la simetría de la persona. O sea, el trabajo de fuerza bien prescrito y de forma específica le van a dar a la pierna derecha, a la pierna izquierda la fuerza que necesitan para correr. Al tener más fuerza van a tener más resistencia y van a tener más velocidad para pasar la carrera, porque cada pisada va a ser segura. Entonces Así es es. fundamental entrenar no solamente la parte anterior, porque es muy frecuente, solamente enfocan el entrenamiento en el cuádriceps, sino también enfocar mucho en la parte posterior, como son los isquiotibiales, los glúteos, las pantorrillas. El trabajo de fuerza, sin ningún lugar a dudas, va a tener mucho beneficio para la persona que se dedica a correr. Es más, como experiencia, actualmente estoy entrenando a un corredor, está preparando para una maratón de 42 en Chicago en octubre, y estamos incluyendo los trabajos de fuerza, aparte también los trabajos de zona media o core o estabilidad lumbopélvica, y está teniendo muy buenos beneficios porque siente que las zancadas son con más potencia, más rápida, etcétera. Hay cierta consistencia también que se siente en el trabajo cuando uno trabaja fuerza. No solamente hablaríamos de miembro inferior, es válido que para un corredor que diga se solo usa los dos brazos para hacer un tema coordinativo, trabaje el tren superior. Sí, el trabajo de fuerza no porque yo sea corredor solamente va a estar dirigido a entrenar el miembro inferior. El trabajo de fuerza tiene que estar orientado a todo el
al miembro superior, al miembro inferior, al tren medio, porque es importante entender que no usamos un grupo muscular para movernos, sino usamos Cadenas por completas, cadenas digamos. musculares, muchos grupos musculares se activan, ¿no? Y es importante entrenar la fuerza en todos los planos de movimiento posible y en todos los grupos musculares. ¿Y con qué frecuencia recomendarías tú complementar a un atleta? Nuestra especialidad es el deporte de fondo. ¿Con qué frecuencia le recomendarías trabajar el entrenamiento funcional? ¿Todos los días? ¿Tres veces Bien, por esta es una semana? pregunta que es bastante amplia porque antes de dar una recomendación por este medio, habría que entender, cada uno haga un análisis en qué periodo me encuentro, cuál es mi nivel, hacia dónde voy, de dónde vengo. No Exacto. podría decir, te voy a decir 3 veces por semana y tienes una competencia el fin de semana. Entonces, es importante analizar cuál es hacia dónde voy, cuál es mi competencia, de dónde vengo, cuál fue mi preparación antes, cuánta experiencia tengo en el entrenamiento de la fuerza. Entonces, como medida, generalmente los trabajos de fuerza se pueden acoplarse en 2 veces por semana o en 3 veces por semana. Claro está que la respuesta es bastante amplia porque depende mucho de la persona, depende hacia dónde va, qué hizo antes, si tiene experiencia o no tiene experiencia, o si tiene una competencia muy cerca. Entonces, es un poco para analizar y que no solamente es prescribir por prescribir, sino hay que entender que qué es lo que va a hacer la persona con los trabajos de fuerza, qué es lo que busca. Y en base a eso, tratar de planificar si es 3 veces por semana, 2 veces por semana o una vez por semana. Así es, y no les sorprenda a los que están viendo el programa ahorita, que muchas de las respuestas van a ser depende, porque en verdad el tema del entrenamiento funcional y el entrenamiento en general respeta un principio que es el principio el principio de progresión y el principio bueno, en el principio en el que nosotros evaluamos a la persona y consideramos que cada persona tiene un historial y un momento exacto de entrenamiento. Si le decimos depende a cada rato, no se molesten, es porque en verdad las respuestas genéricas a veces traen hábitos que no se deben acoplar al entrenamiento. Por ejemplo, si decimos ahorita 3 veces por semana y tienes competencia este fin de semana en Salaberry, mañana no te vas a poner a hacer un entrenamiento de fuerza porque vas a llegar un poquito sobrecargado. Es muy probable que post competencia empecemos una evaluación, un entrenamiento y trazar siempre una programación por periodos. Claro, si no tienen ninguna competencia cerca y tienen una competencia muy lejos, Un par de meses para de fin acá. de año, Ah, empiecen claro. de 3 veces por semana o 2 veces por semana, con muy pocas repeticiones, no más de 6. Empiecen a familiarizarse con los ejercicios de fuerza, enfocar mucho el trabajo en la zona media del cuerpo. Enfocar también mucho los trabajos de flexibilidad como capacidad, ¿no? Y Ahí sobre ese punto de la flexibilidad es otro de los mitos que tenemos también. La flexibilidad, bueno, más que mito, es una capacidad que está muy infravalorada, que prácticamente la dejamos para los últimos 30 segundos del entrenamiento, estiramos un poquito y ya nos vamos rápido a la casa. ¿Qué tan importante considera la flexibilidad como capacidad específica? bien, para hablar de las capacidades físicas son flexibilidad, fuerza, resistencia y velocidad. La flexibilidad es una capacidad que muy pocas personas la entrenan. Elongar o estirar es lo mismo, ¿no? Elongación o estiramiento es un medio por el cual entrenamos la flexibilidad. Las entradas en calor o las vueltas a la calma, donde hacemos un poco de estiramiento, no estamos entrenando la flexibilidad como capacidad. Así como la fuerza es una capacidad y le dedicamos 30 minutos, 35 minutos, la flexibilidad también deberíamos dedicarle tiempo para buscar mejorar estos rangos articulares que probablemente estén un poco rígidos, acortados, ¿no? Porque la flexibilidad cumple un factor muy importante en la mejora de la carrera, en la mejora de la performance. Un músculo acortado que tenga poca flexibilidad va a tener poca capacidad propioceptiva. Al tener poca capacidad propioceptiva va a tener poca homeostasis articular, hablando de articulaciones como rodilla, tobillo, etcétera. Entonces la flexibilidad como capacidad es muy importante trabajarla todos los días.
En el caso de los corredores, que se trabajar mucho con más énfasis en la flexibilidad del miembro inferior, músculos como el cuádriceps, isquiotibiales, aductores, los músculos plantares, flexores, tensores del pie. Inclusive hay un autor que habla mucho sobre el trabajo de flexibilidad en corredores, se llama el doctor Kelly Starrett de Estados Unidos, donde habla con mucha importancia del trabajo de flexibilidad en corredores, donde incluso los dolores o las molestias articulares, como dolor de rodilla, dolor de tobillo, dolor de cadera, muchas veces suelen estar asociados, uno, por una pobreza muscular, hablando de fuerza, y por un tema de flexibilidad, porque hay músculos que se encuentran muy acortados, que quiere decir que tienen muy poca flexibilidad. Entonces, este músculo, cuando tiene muy poca flexibilidad, lo que va a hacer es el movimiento es compensar con otro grupo muscular. Entonces, este grupo muscular termina sobrecargado por sobreuso, porque el otro grupo muscular está en malas condiciones. O sea, no hay una coordinación a nivel inter e intramuscular para hacer el movimiento. La flexibilidad es muy importante entrenarla todos los días, más aún si eres un corredor y eres el típico oficinista moderno que pasa muchas horas sentado. Entonces, como medida fundamental, si pasas muchas horas sentado en una oficina, enfócate mucho en los tobillos, en las caderas y en la movilidad torácica, que son tres fundamentales que entonces más pierde movilidad, flexibilidad, ¿no? Claro, pasamos 8 horas enrollados en una silla, con una computadora, más unas cuantas horas en el bus. Tal vez con el celular aquí o agachados o apretados, y la tendencia del cuerpo es enrollarse. Entonces la idea es que el cuerpo flexibilice, se expanda y pueda tener movimientos completos. Y ese tema de la flexibilidad, justamente sobre capacidades, y hablando de flexibilidad, propiocepción, ¿qué es lo recomendable en entrenamientos, por ejemplo, para corredores? Si se recomienda seguir trabajando la resistencia en el entrenamiento funcional, que también se puede trabajar. ¿Es recomendable darle más resistencia al cuerpo, o es mejor trabajar otras capacidades que también son paralelas a la resistencia? Ejemplo, un corredor que hace 10K, 21K, ¿debería hacer un entrenamiento que esté dirigido a que mejore su resistencia como entrenamiento funcional, o tú optarías por una opción que sea más de flexibilidad, de movimiento, de fuerza y de coordinación? Si bien Cuéntanos cualquier corredor que se dedica a correr, gran parte de su entrenamiento va a ser corriendo, de eso no hay duda. El trabajo de fuerza, el trabajo de flexibilidad va a ser un complemento para que esta persona pueda correr de una manera más rápida y más saludable y minimizar los riesgos de lesión. A ningún corredor se le va a quitar tener que correr por trabajar más la fuerza y la flexibilidad, para nada. Los trabajos de fuerza, los trabajos de flexibilidad, los trabajos de coordinación siempre van a ser un complemento para el corredor. Es muy importante entender, dosificar correctamente las repeticiones, las series, las intensidades, para que no produzca algunos impactos negativos a la hora de correr. Porque si bien para tener más resistencia voy a trabajar más tiempo corriendo, y los trabajos de fuerza y flexibilidad van a ser al final un complemento para que la persona pueda correr de manera más saludable, más rápida y reduciendo la tasa de lesiones. Así es. Entonces tengan en cuenta, los que nos han preguntado, si bien el entrenamiento funcional busca mejorar la función, se puede trabajar resistencia en entrenamiento funcional, se puede trabajar apropiadamente. Sin embargo, se recomienda hacerlo complementario, lo que no se suele hacer. Si quisiéramos completar, digamos, el rompecabezas, tendríamos que trabajar todas las piezas siempre centrado en la resistencia. Por aquí nos mandan saludos Norca de Tomás Valle Runners, un grupo que también está entrenando también con entrenamiento funcional los jueves. Ahorita están entrenando seguramente. Saludos para ellos cuando ven el programa. Nos escribe Pablo Gómez, Pablo César Gómez Medinas. Pablo Gómez nos pide un saludo. Tommy Barra también nos manda saludos y nos hace una pregunta muy interesante. Tiene un tornillo y un clavo en la articulación del tobillo que limita la flexión y rotación del pie izquierdo, y la sentadilla y algunos ejercicios funcionales que practica les genera dolor. Bajo ese criterio del dolor, y voy a hacer un énfasis con esta parte, la famosa frase "sin dolor no hay ganancia", complementando a esta pregunta, ¿cómo lo tomarías? Primero la pregunta, luego el mito de la frase. ¿Tiene que doler necesariamente para sentir que está trabajando, o cómo Bien, cómo lo ves? respondiendo primero a esta frase, sin dolor no hay ganancia.
Es una frase básicamente que viene mucho del mundo del culturismo, donde básicamente tiene que romper fibras para lograr hipertrofia. Pero eso no se puede extrapolar a otros deportes, o por lo menos lo que busca el entrenamiento funcional, que es la eusinesia, la calidad de movimiento. Entonces, por lo tanto, particularmente desde el deporte o desde el mundo que yo me muevo, no estoy a favor de la frase sin dolor no hay ganancia. Probablemente esta frase la usen más en el mundo del físico-culturismo, que es otro mundo que simplemente la respeto, pero no prefiero hablar de ello porque no es mi especialidad. Y con respecto a que si hay alguna deficiencia de movilidad, producto de tiene un tornillo y un clavo en la articulación del tobillo. En la articulación del tobillo, indudablemente va a haber limitaciones en el rango de la flexión dorsal del tobillo. Para que esta persona, primero, tuvo que haber pasado por el médico tiene que tener la capacidad de poder evaluar a esta persona y luego decirle, bueno, puedes empezar a hacer ejercicio físico de manera progresiva, etc. El entrenador o el profesional del ejercicio físico tiene que tener en cuenta estos parámetros porque hay ciertos movimientos donde haya triple extensión, tobillo, rodilla, cadera, etcétera, probablemente no lo vaya a poder hacer bien, o si enfocamos mucho el trabajo de flexibilidad o movilidad en esta articulación, probablemente no vamos a encontrar muchas ganancias. Si bien cuando se habla de ganar rangos articulares, flexibilidad, tenemos que entender que siempre ocurren por dos factores. Hay un factor estructural y un factor funcional. El factor estructural, cuando hay un factor óseo que limita, por ejemplo, hablando del tobillo, cuando hay un astrágalo anteriorizado y no hay mucho por hacer, por más que se desbloquee o se posteriorice el astrágalo o se recurra a otras maniobras, a veces no hay mucho por hacer, o en personas con pie cabo tienen esta limitación en la dorsiflexión del tobillo y no hay mucho por hacer. En este caso es una ocasión estructural. No se va a poder ganar muchos rango de movimiento, pero esto no implica que no se vaya a trabajar la flexibilidad. Al contrario, hay que trabajar mucho la flexibilidad de los arcoplantares, los músculos como el sóleo, gemelio, tibial anterior, el automasaje, los trabajos de estiramiento es importante. Sabemos que si tienen problema estructural no van a haber mucha ganancia, pero esto no implica que no vayamos a trabajar la flexibilidad. Y sin embargo, para ese trabajo recomendarías que no llegue al rango de dolor, sino al rango de movilidad permitida, ¿no? Exactamente. Y cuando hablaste de estiramientos, bueno, mencionaste una cantidad de términos bastante buenas y muy interesantes. El astrágalo anteriorizado. Sería bueno que consulten con un fisioterapeuta, que próximamente vamos a tener uno acá, sobre ese tipo de detalles. Y segundo, en el tema en específico, el caso Tommy, no buscar el dolor, buscar el movimiento, buscar los ejercicios que sí te fortalezcan, pero que no te produzcan dolor a nivel estructural, o sea, que no fuerce la articulación a que se mueva más de lo que pueda. Y puede trabajar el tren superior sin problemas, supongo. Sí, sin pero para aportar no vayan de frente a lo que, bueno, escuché en una transmisión en vivo que decían que puedo hacer esto. Exacto, ¿no? Fundamental, como decía, siempre un trabajo en equipo. Cuando hay un trabajo en equipo, se pueden hacer mejores cosas. ¿Y eso ¿no? te refieres Entonces, a un equipo multidisciplinario? Primero acude con el médico, fundamental, que te diga qué es lo que puedes hacer, coméntale qué es lo que haces. Probablemente el médico traumatólogo le vaya a derivar con el fisioterapeuta. Por ahí también va a ser una valoración probablemente, y luego en comunicación el fisioterapeuta con el profesional del ejercicio o el entrenador va a mantener un diálogo de qué ejercicios puede y qué ejercicio no puede hacer, porque probablemente en la actualidad hay un divorcio total entre distintos profesionales. Entonces por eso que probablemente hay más lesiones en las personas que empiezan a hacer deporte, porque no hay una comunicación entre todos los profesionales. Y claro, justamente eso esa comunicación es esencial. Yo cuando trabajo con alumnos también hablo con su fisioterapeuta, les pregunto qué vio en la sesión que le hizo de descargo, cómo lo vio, y eso me sirve para yo cambiar un poquito el plan de trabajo o hacer algo muy específico en el momento. Así que ya saben, siempre busquen al médico, en este caso para un tema específico de lesión, médico, fisioterapeuta y preparador físico o entrenador. Por aquí nos mandan saludos Cristian Morante, creo que es conocido tuyo, te dice buena Diego Galván, Manolo también, Miguel Raimundo y Rosales, Danitza Durán también nos manda saludos. Por acá Sergio Suyo nos pregunta
¿Algún libro sobre entrenamiento funcional que pueda recomendar? Yo creo que ahí vamos a sacar una biblioteca completa. Este, ¿Qué libro? Bueno, libros debe haber un montón, pero un libro como para poder empezar en las bases de entrenamiento funcional que tú recomiendas que sea digerible, fácil de entender. Bueno, la Eh, pregunta es específica sobre un libro de entrenamiento funcional. Ujú. Hace aproximadamente 4 años, 3 años, salió un libro muy interesante de Michael Boyle, traducido al español, que se llama Entrenamiento Funcional aplicado a los deportes colectivos, donde básicamente el libro es bastante interesante porque trata de explicar o exponer el concepto real del entrenamiento funcional, entrenar por patrones de movimiento de una manera más individualizada, más en función a lo que busca. Y me parece que es un libro bastante interesante. Lo pueden conseguir por Amazon o en Busca Libre. Muy fácil de conseguir, se lo pueden mandar a pedir. Y está traducido al español. Bueno, también está en la versión en inglés para que dominen inglés. Después hay bastantes libros, como el último libro publicado de Craig Livenson, Entrenamiento Funcional, de la editorial Paido Tribo, un libro bastante interesante que recién Paido Tribo lo ha lanzado este año. Y bueno, Actualizado, digamos, está calentito. sí, pero clave entender también de que son libros que en traducción se demoran aproximadamente más de 4 años, por lo que el libro ya no está tan actualizado. Bueno, Si bien es mucho mejor leer fuentes, revisiones bibliográficas, en estudios inglés, digamos. científicos que recién estén publicados en el año pasado, este año, que los pueden encontrar en Google Scholar para que puedan tener mayor alcance. Pero los libros que les he mencionado son libros muy buenos, que muchos de los contenidos que se aplican todavía se siguen utilizando, ¿no? O también si quieres aprender más rápido, puedes ir a los cursos que Diego está en entrenamiento funcional, que al final del programa vamos a comentarles qué cursos da. En verdad son cursos muy buenos, muy digeribles, aptos para todo público. Ahí les vamos a comentar qué cursos damos. Por acá bueno, acá John nos pregunta si podemos hacer la demostración de una sentadilla acá en vivo. Lamentablemente no puedo pararme en el escritorio, John, así que te lo demostraremos en clase mañana. Sandra pregunta si se puede hacer en el trabajo de fuerza en un gimnasio convencional. Yo creo que ¿Trabajo de fuerza qué? en un gimnasio convencional, esos que tienen máquinas, yo creo que sí se puede. La idea es que sepas cómo programar los entrenamientos. Por acá me preguntan, en deportes de contacto, ¿qué ejercicios funcionales bases son obligatorios? Esto creo que es una buena pregunta porque, a mi parecer, la fuerza es base en todo. ¿Qué opinas al respecto, Diego? Sí, la fuerza probablemente esté considerada como la madre de todas las capacidades. Sin fuerza probablemente no podemos movernos, no aplicar fuerza, no aplicar movimiento. El trabajo en la preparación física en deporte de combate, es importante entender que cada especialista siempre va a tener la metodología que se necesita, ¿no? Yo no podría extrapolarme a hablar de otros deportes sin haber pasado por la experiencia de entrenar a ningún deporte de combate. Entonces, es un poco hablar a ciegas o recomendar a ciegas sin haber entrenado a nadie que practica deporte de combate. Pero si quieren saber un poco más de deporte de combate, hay unos libros muy interesantes, por ejemplo, de Horacio Anselmi, que es de entrenamiento de la potencia muscular, me parece, aplicado a los deportes de combate, o el libro Cantidad de Calidad, que habla mucho sobre la preparación física en deporte de combate. Mucho todo el trabajo de fuerza, los trabajos derivados de levantamiento de pesas, mucho sobre los trabajos de zona media, ¿no? Pero considero que cada especialista mejor hable de este rubro, porque prefiero no meterme en este campo sin haber pasado por esta experiencia, ¿no? Genial. Espero haber respondido tu pregunta, John. Otro de los mitos interesantes del entrenamiento funcional es que se piensa que el entrenamiento funcional es todo core. Habla del centro, todo es abdominal o todo es se trabaja en la zona media. ¿Qué tan cierto es eso, Diego? Bien, hablar de core o entrenamiento de la estabilidad lumbopélvica, como es una clasificación que lo aprendí, bueno, de Mario Di Santo, un entrenador al cual estimo bastante, Un y capo, un capo. hablaba mucho sobre desmitificar el concepto core o núcleo o centro y clasificarlo más como entrenamiento de la estabilidad lumbopélvica, que vendría a ser el entrenamiento de los músculos que están cerca a la zona lumbar y de la pelvis, desde los músculos del piso pélvico, glúteo medio, pared abdominal, etc. Hay mucha confusión, hay mucho garbullo que se ha generado en esta población de que se asocia el entrenamiento funcional solamente a entrenar los músculos del
récord. Esto no es del todo cierto. Así como también existen mitos, los mitos son bastante, pero vamos a tratar de resumirlo un poco. El entrenamiento funcional es entrenar por patrones de movimiento, como empuje, tracción, dominante rodilla, dominante cadera. Pero esto también es un mito porque no necesariamente el entrenamiento funcional se va a entrenar por estos patrones de movimiento. Existen muchos patrones de movimientos como el simétrico simultáneo, simétrico alternado, cruzado, asimétrico. Entonces es un poco entender las demandas de cada deporte y que no existe una sola forma de patrones de movimiento, sino existen muchas formas. Y yendo al otro lado acá te saluda Cristian Escobar, también fan tuyo, Sí. siempre dando cátedra, dice. Dentro de también lo que se habla mucho es del CrossFit. El CrossFit como complemento para los entrenamientos, se usa mucho el CrossFit para mejorar el triatlón, porque te mejora la potencia, te mejora la fuerza. Hay inclusive CrossFit funcional o Cross Functional, hay unos nombres así muy, muy novedosos, entra entra en el mismo bloque. ¿Qué opinión tienes al respecto de...? Bien, hablar de CrossFit y primero por respeto a muchos amigos que conozco que trabajan en el CrossFit y prefiero no hablar mucho del CrossFit ni hablar bien ni mal porque CrossFit es un deporte. no me dedico al CrossFit, pero considero que hay buenos profesionales trabajando en el CrossFit, como así también hay malos profesionales. Y pasa en todo rubro deportivo, ¿no? El CrossFit probablemente tiene un impacto ahorita bastante positivo en algunas personas, porque incluyen algunos trabajos derivados de levantamiento de pesas, algunos trabajos gimnásticos, etcétera. Pero como así existen ejercicios que probablemente no puedan estar aplicados para todos sin un proceso de adaptación o progresión, considero que probablemente el CrossFit también no es para todos sin que hayan pasado por una adaptación y un acondicionamiento previo y una evaluación. O sea, volvemos al punto de inicio. Claro, repito, conozco muy buenos entrenadores de CrossFit que respetan mucho estos principios, como así probablemente no podría generalizar de que todos sean buenos o todos sean malos porque no conozco a todos, pero sí conozco muy buenos profesionales que trabajan en el CrossFit, como así también conozco preparadores físicos muy buenos y preparadores físicos que probablemente no hagan las cosas bien, como pasa en todos lados. Y el tema de profesionales es un tema muy discutible. Igual, si el CrossFit, a mi parecer, es un deporte que se trabaja con ciertas metas, ciertos objetivos, que sí te puede ayudar en muchos aspectos. Sin embargo, siempre tiene que haber lo que hablamos al inicio: evaluación, prescripción, separar mucho tu condición especial como atleta único. Cada persona es un universo, recuerden. Si todo eso es respetado, cualquier tipo de entrenamiento es bueno. No hay deporte malo, sino mala es la prescripción de la cantidad de deporte que debemos hacer. En triatlón también podrían lesionarse nadando Claro, muchos kilómetros de golpe. cualquier deporte te puede llevar a una lesión siempre y cuando no esté bien prescrito. Si no está bien prescrito, te va a llevar a la lesión. Inclusive, hablando un poco de eso, de las lesiones que más produce a nivel mundial, se decía que el levantamiento de pesas produce menos lesiones, que hay las lesiones donde hay más lesiones son los deportes colectivos como el básquetbol, el fútbol, el fútbol americano, que son deportes de equipo donde hay mucho contacto. O sea, el básquetbol, el fútbol americano, deportes de equipo, son más probabilidades de lesionarse que en los deportes individuales como el levantamiento de pesas, ¿no? Y eso lo dice la evidencia científica, que en los deportes colectivos están más predispuestos a las lesiones por lo mismo que hay mucho contacto, ¿no? Claro, el deporte colectivo situacional también inclusive va a tender más a que te esfuerces de una manera menos controlada, tal vez en algún momento. Un salto con un empuje no lo puedes controlar. Un pique corto o lateral puede que no lo controles porque te chocas con alguien o alguien te mete un tabazo y ahí quedaste. Entonces, en un deporte tipo levantamiento, las condiciones creo que son un poco más controlables, Sí, así como en el... claro, porque hablar de lesiones, como decía muy amplio, ¿no? hace como 30 minutos, decía, el tema de hablar de lesiones es bastante amplio, no solamente está enfocado al entrenamiento. Si una persona no duerme bien, no se hidrata bien, no se recupera y va a tener posibilidad de lesionarse. Así que no necesariamente por el deporte se lesiona o por la forma como entrena, sino también por no dormir bien, por ejemplo, no alimentarse bien, no hidratarse bien, no descansar bien lo suficiente. Pueden haber lesiones
o simplemente también por estrés o problemas personales también puedan conllevar a una posibilidad de lesión. O sea, pues es muy importante que hablar de lesiones es bastante amplio, es multifactorial. Son 3 programas más por lo menos para poder abarcar algo de lesiones, porque es muy amplio. Sin embargo, no condenemos ni al deporte, ni a los entrenamientos, ni digamos, yo me lesioné haciendo TRX, el TRX no sirve, o yo me lesioné el tobillo en un bozo y el bozo no sirve, o yo me lesioné cargando 60 kilos en la espalda y me dio dolor de espalda. Ese tipo de detalles ténganlos en cuenta. Si te lesionaste en algún momento haciendo algo, probablemente es porque esa actividad no estaba en el momento apropiado para ti. Siempre recurre a una evaluación, recurre a profesionales capacitados. Les recomiendo a Diego bastante para que lo contraten como entrenador, colectivo o personal. Ya se nos acaba se nos ha ido el programa muy rápido, Diego. Cuéntanos un poquito qué es lo que se viene en cuanto a capacitaciones. Diego hace capacitaciones en el Comité Olímpico, trae profesionales también de muy buen nombre y de buena trayectoria que también dan capacitaciones paralelas. ¿Qué es lo que se viene, Diego, Bien, primero agradecer por la oportunidad de poder difundir un poco las capacitaciones que vengo realizando. El objetivo principal de las capacitaciones que voy organizando es básicamente para que los profesionales del ejercicio de la salud, como los personal trainers o los que recién quieren empezar a iniciarse en el mundo deportivo, es que tengan la posibilidad de poder capacitarse o actualizarse o intercambiar ideas, entrar en un campo donde haya muchos profesionales, donde intercambian ideas, opinan. Es la posibilidad de poder escuchar a profesionales que probablemente por cuestiones económicas no podemos viajar al extranjero para capacitarnos. Entonces, la empresa busca básicamente traer a los profesionales aquí a Lima, al Comité Olímpico Peruano específicamente, para organizar capacitaciones actualizadas, con buen sustento científico, buen sustento teórico, pero también con un marco práctico. Para el 29 y 30 de junio, que es la próxima semana, tenemos una capacitación bastante interesante en lo que es entrenamiento funcional y entrenamiento de core o entrenamiento de la estabilidad lumbopélvica, que es con el magíster Paulo Saiz Maday, que viene de Chile. He trabajado mucho en el Centro de Entrenamiento Olímpico, que vendría a ser como la Videna, el centro de alto rendimiento con deportistas seleccionados. Luego, el 20 y 21 de julio, tenemos una capacitación por la cual yo la voy a dictar en lo que es evaluaciones funcionales y ejercicios correctivos, que van a ser 2 días de mucha teoría, mucha práctica, donde las personas que asisten ténganlo por seguro que van a aprender a evaluar a la persona, sea cual sea el nivel, luego prescribir ejercicios que le ayuden a solucionar estas deficiencias posturales. O sea, esto que hablamos de la evaluación se va a enseñar ese día. Exacto, dolores musculares que pueda tener esta persona, y no solamente van a aprender un poco el enfoque terapéutico que se puede aplicar en el entrenamiento funcional, sino que también incluir algunos trabajos de fuerza, algunos trabajos de zona media, como estrategia también para mejorar algunas deficiencias o vicios posturales o por ahí problemas musculares, específicamente hablando de cortamientos, etcétera, ¿no? ¿Y estos cursos a qué tipo de público los recomiendas? ¿Solo entrenadores o puede ir público en general? Considero que la salud es pública y es un tema bastante transversal, y que todo el mundo que quiere empezar a entrenarse o entrenar a otras personas tiene derecho a conocer un poco de la teoría del entrenamiento, el fundamento. En estos cursos que dictamos no le entregamos una certificación donde diga que ya es especialista en un área, porque esto no sería ético. Simplemente le emitimos diplomas en calidad de asistente y va a estar dirigido para fisioterapeutas, profesores de educación física, preparadores físicos, personal trainer. Por ahí si eres público en general y quiere empezar a aprender un poco más, porque como decía es un tema bastante transversal, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a ¿Y cómo aprender. te encontramos, Diego, en las redes? Bueno, en Facebook o en Instagram me pueden encontrar como Diego Galván. Mi número lo podemos poner ahí en la descripción, o no hay ningún problema. O en los comentarios vamos a poner también los enlaces para que puedan ver, acceder a los cursos, acceder a la página de Diego. Pueden buscarlo como D24 Sport Center. Acá en nuestra pizarrita está el símbolo, es un pata levantando pesitas con una letita roja. También está en las imágenes que están pasando en pantalla. Y lo buscan como Diego Galván en Facebook y en Instagram también, igual como D24. Hay información, hay videos, hay fotos de cursos pasados. Van a encontrar fotos mías también por ahí haciendo posería con los ejercicios. En verdad son cursos muy recomendables.
no solamente para alguien que quiere ser entrenador, sino para alguien que quiere aprender un poco más de movimiento y salud. Al final tenemos que movernos más para estar más saludables. Exactamente. Como recomendación, como cierre, me parece que ya estamos con la hora. Para todos los profesores o personas que no son profesores, que recién están empezando y quieren empezar en el mundo deportivo, recomendación básica, entrenarse a uno mismo para que puedan tener esta experiencia de haberse entrenado haciendo diferentes ejercicios, leer mucho, si no hay tiempo, por lo menos leer 10 páginas por día, por lo menos va a ser bastante aporte desde todo punto de vista, porque vas a adquirir bastantes conocimientos teóricos que tú mismo le vas a ir corroborando en la práctica. Mucha lectura, mucha práctica y mucha capacitación y actualización constante, ¿no? Y bueno, nunca dejar de aprender, no ser fundamentalista, no ser absolutistas, siempre ser bastante mente abierta a todas posibilidades y sobre todo mucha humildad, ¿no? Exactamente, Diego. Y antes de retirarnos, gracias Diego por todo el aporte que nos has dado. Hoy día ha sido un programón, en verdad hemos soltado una tonelada de información. Espero que véanlo varias veces para que busquen en Google los términos. Si buscan en Google Scholar, estudios científicos bien sustentados. Busquen a Diego Galván, busquen buenas referencias. Los mismos autores que le he recomendado los pueden encontrar en Instagram o Facebook o YouTube. Siempre busquen bases científicas, gente que haya sido formada. Siempre aprendan, mente de aprendiz todo el tiempo. Y antes de retirarnos, el programa pasado tuvimos 2 ganadores de los FitPass para poder entrenar una semana en triatlón, en gimnasio o en running. Los ganadores nos los va a anunciar ahorita Zavala, que han sido. Tenemos a los ganadores del programa pasado. Lo vamos a poner en pantalla en breve. Nos vamos despidiendo del programa. Agradecemos a toda la audiencia y a Diego, en verdad, por todo el conocimiento que nos ha podido dar hoy día. En verdad, es un banco gigante de conocimiento el que tenemos acá. Y hemos tratado de romper la mayor cantidad de mitos que se han podido en una hora. Si quieres que el programa se repita o que volvamos a estar acá presentes, escribe en los comentarios, comparte el programa y nos vemos el siguiente jueves a las 7. Antes anunciamos a los ganadores, después de la propaganda de Farbar. Ya nos anunciaron los ganadores del programa pasado por haber compartido y haber comentado el video. Tenemos como ganador a Carmen Melgar, ganadora de un FitPass. Es transferible, por si acaso, es totalmente transferible. Y para Roberto Daniel, se comunican por interno, por inbox a Radio Running o Tribuna Triatlón para poder hacer la entrega del FitPass en el siguiente programa. Nos vemos el siguiente jueves. Vamos a anunciar el tema del siguiente jueves en la semana. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Diego, en verdad ha sido un tremendo programón. Nos estamos viendo, muchos éxitos, buen fin de semana y también vamos a tener el resumen de la triatlón de Salaberry. Nos vemos.